En Voces desde la Resistencia y Transgresión Educativa, continuamos con este espacio de lecturas críticas para la transformación, donde dialogamos con textos fundamentales de las pedagogías críticas. En este capítulo nos adentramos en una de las obras más significativas del pensamiento pedagógico de Paulo Freire, Pedagogía de la Autonomía, saberes necesarios para la práctica educativa. Un texto que no solo reflexiona sobre la educación, sino que interpela directamente la práctica docente. Aquí, Freire no habla únicamente de teorías, habla de lo que significa enseñar, de lo que implica educar, de la responsabilidad ética que conlleva esta tarea. Leer este libro hoy es preguntarnos por nuestras propias prácticas y por el sentido profundo de ser docentes en contextos complejos. Contexto histórico. Pedagogía de la Autonomía fue publicada en 1996, en los últimos años de vida de Paulo Freire. Nos situamos nuevamente en un contexto marcado por la consolidación del modelo neoliberal en América Latina. Las reformas educativas comienzan a instalar con fuerza la lógica de la eficiencia, la medición y la estandarización de los aprendizajes. En este escenario, la educación tiende a reducirse a resultados, indicadores y rendimientos cuantificables. En este contexto es donde Paulo Freire escribe este texto. Dicho texto es una respuesta crítica y profundamente ética. A diferencia de sus obras anteriores, aquí no se centra exclusivamente en los oprimidos, sino en quienes enseñan. Es un libro dirigido a los y las docentes, un llamado a repensar la práctica educativa, no desde la técnica, sino desde la ética, la política y el compromiso con la transformación. Al adentrarnos en la pedagogía de la autonomía,
nos encontramos con un texto que no solo reflexiona sobre la educación, sino que redefine profundamente lo que significa enseñar. Freire parte de una idea central que atraviesa todo el libro. No hay docencia sin dicencia, es decir, no existe enseñanza sin aprendizaje, ni enseñanza sin relación. Como él mismo señala, quien enseña aprende al enseñar, y quien aprende enseña al aprender. Esta afirmación rompe con la lógica tradicional de la educación bancaria, donde el conocimiento se deposita en sujetos pasivos. Por el contrario, Freire plantea que enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades de su producción. Aquí se encuentra uno de los núcleos más radicales del texto, la educación como proceso de construcción, no de transmisión. Desde esta perspectiva, el docente deja de ser un transmisor y se convierte en un mediador, en un provocador de pensamiento, en un sujeto político. Pero este proceso no puede darse sin una base fundamental, la ética. Freire es categórico en este punto. No se trata de cualquier ética, sino de una ética que él define como una ética universal del ser humano, que rechaza la explotación, la mentira y toda forma de injusticia. Y aún más, plantea que la mejor manera de enseñar ética es vivirla en la práctica educativa. Esto tiene una implicancia directa hoy. No basta hablar de valores, hay que encarnarlos. Otro eje fundamental del libro es la crítica al fatalismo neoliberal. Freire denuncia con fuerza que la idea de que la realidad es inamovible, de que no hay nada que hacer, frente a esto sostiene que la educación no puede reducirse a la adaptación del sujeto al mundo, sino que debe orientarse a su transformación. Esta crítica es profundamente actual. En sistemas educativos centrados en resultados, rendimientos y estandarización, la pregunta de Freire sigue vigente. ¿Educamos para adaptarnos o para transformar? En relación con la práctica docente, Freire propone una serie de saberes fundamentales que estructuran el libro. Uno de los más relevantes es el rigor metódico. Pero este rigor no tiene nada que ver con la rigidez o repetición, sino con la capacidad de formar sujetos críticos, curiosos, inquietos. A esto se suma la idea de que no hay enseñanza sin investigación. Freire plantea que enseñar implica buscar, indagar, preguntarse constantemente.
El docente no puede ser un sujeto cerrado, debe ser un sujeto en permanente construcción. Otro elemento central es el respeto a los saberes de los educandos. Freire insiste en que los estudiantes no llegan vacíos a la escuela, llegan con saberes construidos, con su experiencia social, en su comunidad, en su cultura, y desconocer estos saberes no solo es un error pedagógico, es una forma de violencia. En esta línea aparece también la necesidad de promover la conciencia crítica. Freire plantea que el pensamiento crítico no surge automáticamente, requiere ser trabajado, estimulado, desarrollado. Implica pasar de una curiosidad ingenua a una curiosidad epistemológica. Otro eje fundamental y profundamente relevante es la coherencia del docente. Freire es muy claro en esto. No hay pensamiento crítico sin práctica coherente. No basta con decir, hay que hacer. El docente enseña no solo con sus palabras, sino con su forma de estar en el mundo. Finalmente, Freire nos recuerda algo esencial. La educación es siempre una forma de intervención en el mundo. No existe neutralidad. Cada acto educativo reproduce o transforma la realidad. Desde esta perspectiva, la pedagogía de la autonomía nos deja una interpelación directa. ¿Qué tipo de educación estamos construyendo hoy? ¿Una que domestica o una que libera? Y es en este punto donde el texto adquiere toda su potencia actual. En contextos de desigualdad, de diversidad cultural y de tensiones sociales, Freire nos invita a recuperar la educación como práctica de libertad, como espacio de diálogo y como posibilidad de transformación. Pedagogía de la autonomía, saberes necesarios para la práctica educativa, no es solo un libro de educación, es una invitación a repensar nuestra práctica, a recuperar el sentido de enseñar y a construir una educación más humana, más crítica y más transformadora. Freire nos desafía entonces a preguntarnos: ¿estamos formando sujetos autónomos o sujetos obedientes? Porque, como nos enseña, educar siempre es un acto político. Y en estas interrogantes se juega el sentido profundo de la educación hoy. Esto fue Voces
críticas. Pedagogía de la autonomía, saberes necesarios para la práctica educativa. Hasta un próximo texto de Paulo Freire.